Ya. Buenos días con todos, buenos días compañeros y buenos días profesor. En esta oportunidad a mi grupo y a mí nos ha tocado hablar de lo que son los MACs, los métodos alternativos de resolución de conflictos. Pásale, por favor. Introducción. ¿Qué son los famosos MACs? Los famosos MACs son los métodos alternativos de resolución de conflictos. Son aquellos acuerdos entre dos o más personas en los cuales tratarán de manera libre y voluntaria llegar a un acuerdo para solucionar dicho conflicto. Pásale, por favor. Si miramos la doctrina, para Christopher Moore, un gran escritor, nos menciona que la resolución de conflictos se refiere a procesos por los cuales las partes en disputa son capaces de resolver sus desacuerdos y llegar a un acuerdo mutuamente aceptable con o sin ayuda de un tercero neutral. Pásale, por favor. ¿Cómo nacen los Macs? Los Macs nacen en la década, a finales del siglo XX en Estados Unidos como tal. Nacen desde la raíz de que los ciudadanos de aquella época, en el país de la primera potencia del mundo, no tenían una justicia eficaz ni eficiente. Por ello es que nacen los famosos Macs como una vía para poder solucionar sus conflictos. Nacen por tres características especiales, como lo son como lo dije antes, poco o nulo acceso a la justicia para todos, como un método nuevo para reducir cargas procesales dentro de la sociedad norteamericana. Y tres, nace como una solución para quitar cargas procesales a los países, a los estados más conflictivos, perdón, que se encontraban en ese momento, como lo son Nueva York, Los Ángeles y Washington. Pásale, por ¿Para qué sirven los Macs? Como lo dije con anterioridad, sirven para solucionar conflictos entre dos o más personas mediante un tercero. ¿Por qué sirven los Macs? Los Macs en Estados Unidos llegaron a tener bastante efectividad, puesto que eran más eficaces, más eficientes y más económicos para el ciudadano de a pie para poder resolver sus conflictos, que en su mayoría en esa época eran de tintes mayormente mercantiles o civiles. Pásale, por los Macs en América Latina. América Latina vendría saliendo desde los años 80 de las dictaduras militares, tanto en países como Chile, Argentina, entre otros. Y ellos miraron a Estados Unidos que estaban tratando de crear este nuevo sistema de resolución de conflictos, por lo que la región trató de imitar a la potencia mundial, creando también esta nueva forma de resolver los conflictos. Pásale, por favor. El caso ecuatoriano. En el caso de nuestro país, desde la década de 1990, el Ecuador miró también como la primera potencia mundial. Trató de encontrar una nueva forma de resolver los conflictos y trató de replicarlo. Para el año de 1997, con la creación de la Ley de Arbitraje y Mediación, el Ecuador comenzó a dar los primeros puntales para crear un nuevo sistema o alternativo de resolución de conflictos. Posteriormente, en las constituciones del 98 y del 2008, se pudo evidenciar un desarrollo más fuerte para la creación de estos métodos, en donde ya se establece cómo, por qué y por dónde se puede evidenciar los nuevos métodos de resolución de conflictos que hasta el día de hoy, año 2025, siguen vigentes. A continuación, mi compañera les va a explicar a profundidad lo que es las características de los MACs o de los métodos alternativos de solución de conflictos. Bueno, como anteriormente mencionó mi compañero, yo voy a hablar de continuación de los MACs, los tipos principales en sí. La que me toca a mí principalmente es hablar la negociación. Bien, como características principales tenemos la participación exclusiva de las partes del conflicto, una comunicación directa también entre los involucrados de ambas partes. También existe el máximo control sobre el proceso y resultados de confidencialidad. También tenemos la flexibilidad de términos y condiciones. Ya, en los elementos que podemos encontrar también es lo que es una identificación clara de los intereses y posiciones estratégicas de comunicación efectiva. También bajo esto existen las emociones y tensiones que existen de ambas partes y también una búsqueda de las opciones creativas que nos ofrecen ambos,
ambas partes en sí. Los criterios objetivos es para evaluar la propuesta que fue dada por estas partes en sí y como por último tenemos la estructura por la que ésta se complementa o genera. Es la preparación, que es el análisis del conflicto y la definición de estos objetivos. Como segundo es la apertura, que es el establecimiento del marco del diálogo entre ambas partes. También tercera, que es la exploración, el intercambio de la información e intereses. Cuarto, que es la negociación, donde ahí se ven intereses de ambas partes, donde se genera la evaluación de opciones. Y como quinto, del cierre de la formalización de los acuerdos. ¿Ya? Yo les voy a hablar sobre los dos métodos alternativos de solución de conflictos, como la conciliación y arbitraje. Comencemos con la conciliación. Este es un método voluntario en donde las partes buscan llegar a un acuerdo con la ayuda de un tercer neutral. El conciliador no impone una solución, solo facilita el diálogo y ayuda a que las partes lleguen a un entendimiento en sí mismas. Entre las principales características de la conciliación es que es rápida, económica y confidencialidad, y sobre todo que el acuerdo final puede tener efectos legales. Segundo, tenemos elementos son tres elementos claves: las partes que están de conflicto, el conciliador que es imparcial y tercero, el acuerdo conciliatorio, que es el resultado al final que pueden llegar. En la estructura es como este procedimiento llega, es que primero una de las partes presenta la solicitud de conciliador. En segundo, luego se convoca a las partes a una audiencia. En tercero, en la audiencia el conciliador escucha a ambas partes y ayudan a comunicarse. Y por último, si logran a un acuerdo, se firma un acta; si no, se deja en constancia del intento. Eh, en arbitraje, a diferencia de la conciliación, el arbitraje, el término como una decisión obligatoria llamado laudo arbitral. Es como un juicio privado. Las partes, por medio de una comunicación arbitral, acuerdan que un conflicto será resultado por uno o más árbitros que actúan como jueces. En sus características más importantes es que es privado, flexible y rápido. Y el laudo tiene la misma fuerza que una sentencia judicial. En los elementos del arbitraje son el convenio arbitral, las partes en conflicto, el árbitro y tribunal arbitral y el laudo arbitral, que es la decisión final. En su estructura, primero las partes firman un convenio arbitral, luego se designan los árbitros, en tercero se presentan las pruebas y los alegatos, y en cuarto pueden haber audiencias y finalmente se dicta el laudo que pone fin al conflicto. En conclusión, la conciliación busca un acuerdo entre las partes, mientras que el arbitraje termina en una decisión definitiva tomada por un árbitro. Listo. Ahora veremos la mediación. La mediación es uno de los métodos alternativos que son los más principales y también son conocidas como soluciones de disputas alternativas y es un proceso voluntariado, confidencial y flexible, en el que dos o más detalles de conflictos intentan llegar a un acuerdo utilizando un tercer neutral que es el mediador. Ya, como características principales tenemos la voluntariedad, que son que las partes participan por su propia voluntad y pueden retirarse en cualquier momento que deseen. La neutralidad es que el mediador no toma partido ni tampoco impone decisiones y la única función es facilitar la comunicación y guiar el proceso. Como confidencialidad tenemos que todo lo que se discute durante la mediación no puede ser usado posteriormente en un juicio, salvo las excepciones que son legales. Por último, colaboración y rapidez y menor costo. En colaboración tenemos que las soluciones se construyen de una manera conjunta, lo que aumenta la probabilidad de cumplimiento del acuerdo, y rapidez y menor costo, que comparado con un proceso judicial, esto suele ser más ágil y más económico. Ya, ¿en dónde se aplica más
Los conflictos es en los conflictos familiares, que puede ser divorcios, custodia de hijos, disputas laborables, problemas entre vecinos, conflictos comerciales o empresariales. El proceso general para la mediación es que en el inicio las partes acuerdan someterse a mediación, presentación de conflicto, cada parte expone su punto de vista, da sus argumentos, en identificación de intereses que el mediador ayuda a clarificar los verdaderos intereses detrás de las posiciones de cada uno de ellos. En la búsqueda de opciones se exploran posibles soluciones para el conflicto y el acuerdo, que es que si las partes lo logran, se formaliza un acuerdo que puede tener efectos legales. Ya, como resumen de todo, tenemos que la mediación permite escucharnos con el debido respeto y entender mejor de lo que cada uno necesita. Gracias al diálogo que logramos encontrar un acuerdo que nos beneficia a todos y que promueve una cultura de diálogo y entendimiento mutuo con el objeto de resolver conflictos de manera práctica sin necesidad de ir a un proceso judicial. Muchas gracias.